pensé que descubrir una traición doliera tanto, y menos un día antes de celebrar 10 años de matrimonio. Hasta ese martes, la vida de Lucía en Valencia había sido tranquila, casi predecible. Cada mañana caminaba hasta la biblioteca municipal donde trabajaba, saludando a los vecinos de siempre, disfrutando del olor a papel viejo y café recién hecho. Su marido, Marcos, era todo lo contrario, vendedor nato, siempre de viaje, siempre rodeado de gente. Tenía esa sonrisa que abría puertas, la palabra fácil y un magnetismo que hacía que cualquiera quisiera escucharlo. Lucía le admiraba. Él traía chispa a su mundo sereno. Sí, era algo caótico, olvidaba promesas y a veces actuaba sin pensar, pero ¿quién no tiene defectos? Ella creía que su matrimonio era una fortaleza y que el amor que compartían sobreviviría a cualquier tormenta. Al día siguiente cumplirían 10 años casados, y Lucía estaba convencida de que Álvaro preparaba algo especial. Aquella tarde, él llegó tarde, nada raro, pero con un brillo distinto en los ojos. Contó casi sin respirar cómo había cerrado un contrato millonario que estuvo a punto de perder. Lucía sonrió mientras tejía una bufanda que pensaba regalarle. No le interrumpió, pero sintió un pequeño orgullo. Su Álvaro siempre encontraba la manera de salir adelante. Dejó el portátil en la mesa y se fue directo a la ducha, dejando tras de sí ese olor inconfundible de su gel favorito. Lucía, como siempre, se inclinó para apartarlo y evitar que alguien tropezara. Y fue entonces cuando lo vio. La pantalla estaba encendida, sin contraseña, y mostraba una página de reservas de hotel. Un hotel boutique, elegante, en Alicante, famoso por su privacidad y su atmósfera romántica. El corazón de Lucía dio un salto. Claro, ha reservado para nuestro aniversario. Una calidez inesperada le recorrió el pecho, disipando las pequeñas molestias acumuladas en las últimas semanas. Se acercó un poco más para ver la reserva completa. Fecha: el mismo día de su aniversario. Todo confirmado. Perfecto. Pero entonces, lo leyó. Esa última línea, donde debía estar escrito Álvaro y Lucía, decía Álvaro y Claudia. Su mente se quedó en blanco. Las gotas de agua golpeando la mampara sonaban como martillazos. Ese olor, que un segundo antes le reconfortaba, ahora le revolvía el estómago. Se apartó del portátil como si quemara. ¿Claudia? Álvaro nunca había mencionado a ninguna Claudia. La garganta se le cerró, le costaba respirar. Esto no era un olvido, ni una torpeza. Esto era otra cosa, algo que le haría replantearse todo. Y mientras en el baño el agua seguía corriendo, Lucía entendió que en los siguientes minutos tendría que decidir si enfrentarlo o fingir que no había visto nada. Era una traición fría, calculada, no un impulso, no un error de una noche, sino algo planeado para el día más importante de su historia juntos, el aniversario que ella llevaba meses esperando. Las lágrimas asomaron, calientes, pero no llegaron a caer. En su lugar, una calma extraña, casi antinatural, la invadió. No hubo gritos, ni manos temblando de rabia, ni ganas de romper el portátil en 1000 pedazos. Solo un vacío inmenso y una claridad que le cortaba el aire. De pronto, todo encajaba. No era un accidente. Era el resultado lógico de la inconstancia de Álvaro, de su forma de prometer con facilidad y cumplir a medias, de ese encanto que siempre había usado como cortina para tapar lo que no quería mostrar. Lucía se había negado a verlo, se había aferrado con uñas y dientes a una imagen que ahora se desmoronaba. Cuando él salió del baño, fresco y perfumado, ella ya estaba sentada en el sofá con un libro abierto sobre las rodillas. Levantó la mirada despacio. No había ira, ni lágrimas, ni siquiera reproche, solo un cansancio tan profundo que parecía pesarle en los huesos. ¿Pasa algo, Lucía?, preguntó él, secándose el pelo con la toalla. No, todo bien, respondió ella con una voz plana, hueca. Él encogió los hombros, encendió la televisión
y puso el canal de deportes. Como siempre, el mundo giraba alrededor de sus intereses, mientras ella quedaba relegada a un fondo silencioso. Aquella noche, mientras Álvaro dormía profundamente, Lucía permaneció despierta, y allí, en la oscuridad, el plan se dibujó con una nitidez absoluta. No iba a gritar, no iba a llorar, y sobre todo, no iba a darle el privilegio de un escándalo que pudiera usar para justificarse. Se levantó con cuidado, moviéndose como una sombra. Cogió una mochila y una pequeña bolsa de deporte. Solo lo esencial: 2 mudas, los documentos, el dinero que guardaba desde hacía años por si acaso, y 3 libros que le recordaban quién había sido antes de conocerlo. Luego, se quitó el anillo de compromiso. Lo dejó en la mesilla, al lado de él, como un punto final silencioso. No se llevó nada más, ni un recuerdo, ni un objeto que la atara a esa casa. No quería posesiones, no quería despedidas, solo quería irse. Con el primer resplandor del amanecer filtrándose entre las cortinas, ya estaba en la puerta. Lo miró una última vez. Dormía tranquilo, como si nada hubiera cambiado, sin rastro de culpa, ni de preocupación. Abrió y cerró la puerta sin hacer ruido. Afuera el aire frío de la madrugada le golpeó la cara. Era limpio, nuevo, sin mentiras. Inspiró hondo y siguió caminando sin volver la vista atrás. Subió al primer autobús interurbano. No importaba el destino. Lo importante era que no la llevara de vuelta. Mientras el motor arrancaba y la ciudad quedaba atrás, supo que no regresaría jamás. Lo que había tenido con Álvaro quedaba cerrado, como un libro que ya no merecía ser leído. El autobús dejó atrás kilómetros de asfalto y recuerdos. Lucía llegó a Cuenca, una ciudad pequeña, pero con vida propia, lo bastante lejos de Valencia como para que su pasado no pudiera alcanzarla. Lo primero que hizo fue cortar cualquier hilo que la uniera a Álvaro. Número de teléfono nuevo, redes sociales borradas, ninguna pista que pudiera llevarle hasta ella. Ni familia cercana, ni amigos de verdad con los que desahogarse. Estaba sola, y por primera vez, esa soledad no le daba miedo, era libertad. Los primeros meses fueron un combate diario. Con sus ahorros, apenas pudo alquilar una habitación minúscula en las afueras y comprar lo imprescindible para comer. Encontró trabajo en una pequeña tienda de antigüedades que, además de muebles y objetos polvorientos, vendía libros raros y antiguos. No era el empleo soñado, pero la mantenía cerca de lo que siempre le había apasionado: los libros. Cada noche, después del trabajo, se sentaba en su cama con un cuaderno grueso y anotaba ideas, sueños y planes. Desde joven había soñado con tener su propia librería, pero no una cualquiera, un lugar donde la gente pudiera perderse entre estanterías, tomar un café, conversar, encontrar historias que les cambiaran la vida. Poco a poco, la idea dejó de ser un sueño vago y empezó a convertirse en un proyecto. Estudió el mercado, buscó locales vacíos, calculó cada gasto. Apretó el cinturón como nunca. Nada de lujos, nada innecesario. Cada euro contaba. Recordó sus días como bibliotecaria y la experiencia que había adquirido gestionando redes sociales. Aprendió contabilidad por su cuenta, negoció con proveedores y diseñó una imagen atractiva para la futura librería. En silencio, sin alardes, construía su nueva vida. Un año después de aquella madrugada en la que cerró la puerta de su antigua casa, Lucía inauguró un rincón entre páginas, en una callejuela tranquila entre una panadería de masa madre y una floristería siempre perfumada. Reformó el local con sus propias manos y con la ayuda de nuevos amigos, esos que uno encuentra cuando deja de temer la soledad. El aire estaba impregnado de café recién hecho y del aroma dulce de papel y tinta. Había sillones cómodos en cada rincón y estanterías de madera llenas de títulos cuidadosamente elegidos, clásicos intemporales, novedades independientes y tesoros olvidados. Lucía
detrás del mostrador. Recibía a cada cliente con una sonrisa cálida y una recomendación lista. En pocas semanas, su librería se convirtió en un secreto a voces en la ciudad. La gente venía no solo a comprar libros, sino a quedarse, a hablar, a formar parte de algo. El boca a boca hacía su magia. Pero Lucía no sabía que, en ese mismo momento, su pasado también había empezado a buscarla. La librería de Lucía se había convertido en algo más que un negocio. Era un refugio. La gente venía por los libros, sí, pero también por el ambiente, por la cercanía, por esa calidez que ella transmitía con solo escuchar y sonreír. La tímida bibliotecaria de Valencia era ahora una mujer segura, con una luz nueva en los ojos, la de quien se ha reconstruido desde cero. Pero una tarde de otoño, poco más de un año después de abrir un rincón entre páginas, la puerta se abrió despacio. El sonido de la campanilla fue suave, casi tímido. Lucía levantó la vista y lo vio. Al principio pensó que era un cliente más. La figura que se asomaba al umbral no tenía nada del Álvaro que ella recordaba. La camisa, arrugada y manchada, colgaba en un cuerpo más delgado, casi encorvado. El pelo, antes impecable, estaba enredado. La barba, sin cuidar. Olía a tabaco rancio y a alcohol barato. Su mirada era errante como la de alguien que lleva demasiado tiempo perdido. «Disculpe», dijo con voz áspera, insegura. «¿Aquí venden libros?» Lucía apoyó las manos en el mostrador y asintió con calma. «Sí, también aceptamos libros en intercambio o en comisión, siempre que estén en buen estado». Él tragó saliva. «Tengo algunos de mi casa. No son muy viejos, pero buenos». Se agachó y dejó en el suelo una bolsa gastada, de la que asomaban portadas dobladas y lomos desgastados. «Necesito dinero. Mucho». Lucía se inclinó para mirar. Eran ediciones corrientes, sin valor para su tienda. Levantó la vista y lo observó. Antes tenía un buen trabajo. Era representante comercial. Continuó él, como si intentara convencerse de que aún importaba. Todo se vino abajo. Me despidieron. Claudia también me dejó. No quería a un fracasado. Los ahorros los gasté todos. Y ahora... Hizo un gesto que abarcaba su aspecto y su bolsa de libros vacíos de valor. Ahora, aquí estoy. Él hablaba, pero Lucía ya no escuchaba las palabras, sino el eco del pasado. Aquel hombre era el mismo que un día había planeado traicionarla justo en su aniversario. El mismo que se había acostado tranquilo, mientras ella empaquetaba su vida en silencio. Pero no había rastro de rabia en su rostro, ni de compasión, ni siquiera una chispa de reconocimiento. Era para ella un cliente más, un extraño con libros que no podía comprar. «Lo siento», dijo con voz firme pero amable. «No podemos aceptar estos ejemplares. No encajan en nuestra selección». Sus miradas se cruzaron un segundo más. Él parpadeó, confuso, como si hubiera esperado otra reacción. Quizá un reproche, quizá un insulto, o tal vez un perdón. Pero Lucía ya estaba volviendo al mostrador, pasando las páginas de un pedido pendiente. En la calle, la campanilla sonó otra vez cuando él se fue. Afuera, el mundo seguía. Dentro, el aroma a café y papel nuevo llenaba el aire. Lucía siguió trabajando, serena. Había cerrado aquel libro para siempre, y no pensaba volver a abrirlo. No quedaba nada de aquella bibliotecaria tímida que un día había permitido que él la manejara a su antojo. «Lo siento mucho», dijo Lucía con voz cortés pero firme. «No podemos aceptar estos libros. No encajan en el concepto de la tienda. Quizá pueda probar en una librería de segunda mano. O, si tiene algo especial, puedo darle un par de direcciones». Álvaro bajó la cabeza. «Entiendo. Disculpe las molestias». Levantó la bolsa, ahora más pesada que nunca. Suspiró y caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Estaba encorvado, roto, sin fuerzas. Su mano se posó en el pomo, y entonces, desde el interior, escuchó: «Lucía, te han traído el nuevo catálogo de la editorial. Creo que te van a encantar».
El nombre le atravesó como un rayo. Se quedó inmóvil. Lentamente, como si le costara respirar, se giró. Allí estaba ella, detrás del mostrador, con la misma serenidad de siempre, pero con algo más. Una chispa de fuerza contenida y una leve, casi imperceptible sonrisa. En ese instante, todas las piezas encajaron en su cabeza. Su salida en silencio, la reserva del hotel con Claudia, sus propias palabras frías, las traiciones que él había minimizado. Y ahora, ante él, la prueba viva de todo lo que había perdido. Una mujer segura, respetada, exitosa y absolutamente fuera de su alcance. Sintió como las paredes parecían cerrarse sobre él. El aire se volvió pesado. No había reproche en sus ojos, ni una lágrima, ni siquiera lástima. Y esa ausencia lo aplastaba más que cualquier insulto. Ella no necesitaba vengarse con gritos ni escándalos. Su existencia, su éxito, su calma, eran la venganza más implacable. Soltó el pomo. La puerta se cerró tras él con un sonido seco. Afuera, el aire era frío, hostil. Echó a andar sin rumbo, tropezando, dejando tras de sí solo el olor a desesperación y sueños rotos. Dentro, Lucía volvió la vista hacia el catálogo. Sus manos pasaban las páginas con tranquilidad, mientras en la calle su pasado se alejaba para siempre. La puerta quedó cerrada, como hacía tiempo se había cerrado la de su vida con él. Moraleja: a veces, la mejor venganza no es destruir al otro, sino reconstruirse a uno mismo hasta que el otro no pueda alcanzarte jamás.